doctores y ahora internautas. Los saludo de manera remota desde la Ciudad de México. Soy la doctora Sofía Villar, gastroenteróloga y neurogastroenteróloga, y tengo el gusto de compartir con ustedes, gracias a los laboratorios Grunenthal, este seminario de sobreposición de dispepsia funcional y otros trastornos funcionales digestivos. El seminario se dividirá en 2 pláticas, cada una de 10 minutos, un caso clínico, y finalizaremos con sesión de preguntas y respuestas. A continuación, tengo el honor de presentarles al doctor Enrique Cosa Adame, gastroenterólogo y neurogastroenterólogo de la Ciudad de México, quien es profesor titular del curso de alta especialidad en motilidad gastrointestinal y adscrito al Departamento de Gastroenterología del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán de la Ciudad de México. Él nos hablará de dispepsia funcional y trastornos digestivos funcionales, sobre todo con sobreposición con síndrome intestino irritable. Adelante, doctor. Muchas gracias, doctora Sofía Villar, por su amable presentación. También gracias a Laboratorios Grunenthal por la oportunidad de estar con ustedes, y esperemos que esta sesión sea del agrado de cada uno y que sea de utilidad para su práctica clínica. Y bueno, pues yo voy a hablar exactamente de esta sobreposición de los trastornos funcionales digestivos, y empezaremos hablando en torno a la dispepsia y describir esta desde su etimología, que las raíces griegas viene de dis, que es malo, difícil, peptos, que es digerir. Entonces, una mal digestión, y esta dispepsia en términos globales se puede dividir en aquella dispepsia que ha sido y que no ha sido investigada. La que ha sido investigada es mediante un estudio endoscópico en el que podemos tener desenlaces de enfermedad orgánica que ocurre en un 30% de las veces, y en una 70-65% de las ocasiones esta dispepsia, al ser investigada y tener negativa una endoscopía, nos puede ayudar a tener cierta certidumbre de que estamos tratando o enfrentando a un paciente con dispepsia funcional. Esta dispepsia funcional se va a clasificar de acuerdo a los criterios de la Fundación Roma, que fueron liberados en el año 2016, y que necesitamos para el diagnóstico de dispepsia funcional tener siempre la exclusión con un estudio endoscópico. Entonces, no podemos hacer diagnóstico de este trastorno funcional si no es que tenemos hecha una endoscopía. Y debe de existir cualquiera de estos síntomas, uno más de ellos: malestar o llenura postprandial, saciedad temprana, dolor y ardor en el epigastrio. Pero importantemente, que tengan al menos 6 meses de inicio de síntomas al momento en que uno va a hacer el diagnóstico, y que por lo menos los últimos 3 meses estén sintomáticos de este problema. A su vez, la dispepsia funcional está el síndrome de malestar postprandial, o lo que se llama relacionado con los alimentos, debido a esta última modificación en Roma 4, y que incluye uno o ambos de los siguientes: que tenga llenura postprandial, o sea, que sea la percepción de tener el alimento retenido en el estómago más allá de 3 a 4 horas, y la sensación de saciedad temprana, es decir, que con muy poco alimento el paciente tenga la percepción de haber hecho un alimento ya pleno o completo. Y bueno, además hay otros criterios como la distensión abdominal, y también puede coexistir con dolor en el epigastrio. El otro subtipo de dispepsia funcional es el tipo dolor epigástrico, y que es la presencia de dolor, ardor localizado en el epigastrio, al menos una vez por semana, de manera intermitente, pero también recurrente, y que no cumpla criterios para tener problemas relacionados con problemas biliares, o que no mejore con la evacuación. Y estos pacientes pueden tener o ser inducido su dolor o modificable su dolor tras la ingesta de alimentos. Es común que pueda existir una sobreposición entre el síndrome relacionado con los alimentos o malestar postprandial y el de dolor en epigastrio.
La dispepsia funcional, aunque no hay datos epidemiológicos confiables, porque lo que tenemos de información es muy variado. En algunos estudios hicieron endoscopía en todos los pacientes, con lo que se puede llegar a concluir dispepsia funcional, pero en otros solo fue por tipos cuestionarios en donde pues no tenemos la certeza de que realmente ese paciente tenga dispepsia funcional. Y en realidad puede ser tan alta la variabilidad que puede llegar hasta ser un 26% de los pacientes que aquejan por dispepsia. Poco mayor la prevalencia en mujeres que en hombres, pero no tan drástica como se ve, por ejemplo, en otras entidades como el síndrome de intestino irritable. Afecta a personas en población económicamente activa entre los 20 y los 55 años, es el mayor pico de incidencia. Por otra parte, el síndrome de intestino irritable, pues es un dolor abdominal, que es la característica fundamental, que es crónico, recurrente, al menos una vez por semana, que se modifica con la defecación, o el inicio del dolor coincide o está asociado a un cambio en la frecuencia o en la apariencia de las evacuaciones. Tener dolor abdominal una vez por semana, más dos de estas tres características, hace el diagnóstico de síndrome de intestino irritable, siempre y cuando tengamos también más de 6 meses de evolución y los últimos 3 meses con sintomatología. El síndrome de intestino irritable se puede subdividir en variantes, el síndrome de intestino irritable con estreñimiento, con diarrea, mixto y uno que no es posible clasificar de acuerdo al más del 25% en que sus heces estén escala de Bristol 1 y 2, pues será intestino irritable con estreñimiento. Si más del 25% son 6 y 7, será diarrea. Y si tienen ambas, entonces será mixto. Y estos subtipos son importantes porque tienen un impacto en la terapéutica de estos pacientes. Este cuadro también de todos conocido, en donde se pueden expresar los trastornos intestinales, en donde a menor sea en la escala de Bristol, o sea, escala 1 o 2, sin dolor abdominal, pues el paciente tiene estreñimiento funcional y conforme el dolor se va haciendo más alto, cambia a síndrome de intestino irritable con estreñimiento. De igual manera, entre mayor sea la escala de Bristol, sin dolor es diarrea funcional, con dolor es síndrome de intestino irritable con diarrea, y estas entidades coexisten con distensión abdominal en forma muy importante y puede llegar a ser hasta universal en el 100% de los pacientes. La prevalencia de síndrome de intestino irritable es muy variable y tiene también un alto impacto económico por términos de consulta. Aquí se observa que existe mucha variabilidad regional, menor en el sudeste asiático, mayor en occidente, que puede llegar a tasas de hasta el 22% en algunos otros reportes. Pero lo importante es que ambas te puede presentar esta sobreposición en donde existe en pacientes con dispepsia funcional entre un 13 y 29%, o hasta un 26 y 46% de síndrome de intestino irritable en pacientes con diagnóstico primario de dispepsia funcional. Viceversa, en pacientes con síndrome de intestino irritable, la prevalencia de dispepsia funcional puede ser tan alta como hasta el 87%. Entonces puede existir ciertos grados de sobreposición de dispepsia con síndrome de intestino irritable con diarrea en un porcentaje bastante alto, y de dispepsia del síndrome de intestino irritable con estreñimiento en un 77%, pero también puede existir la sobreposición con enfermedad por reflujo, y esto, cuantos más trastornos funcionales estén en el paciente presentes, pues habrá mayor intensidad y más dificultad, mayor intensidad de los síntomas y más dificultad para establecer un plan de tratamiento en esos pacientes. Nos preguntamos, ¿por qué es la sobreposición sintomática? Bueno, esto se explica porque tanto la dispepsia funcional como el síndrome de intestino irritable comparten mecanismos fisiopatológicos, y esta coexistencia se debe a la alta prevalencia de ambos trastornos y que pueden coincidir en una misma población. Ambos trastornos tienen hipersensibilidad visceral, es decir, que con menor estímulo puedan percibir mayor intensidad de la sintomatología. Dismotilidad del tubo digestivo en general, obviamente en dispepsia funcional hablamos de mayor dismotilidad en el tracto superior, en tanto que intestino irritable es en el tracto inferior.
También hay una alteración del eje cerebro-intestino, más bien estudiada en síndrome de intestino irritable que en dispepsia. No hay una predisposición genética, pero sí una agregación familiar. Existe comorbilidad psiquiátrica, sobre todo ansiedad y depresión. Existe también evidencia de eventos postinfecciosos que cursen hacia posteriormente tanto intestino irritable como dispepsia funcional postinfecciosa y alteración en la señalización con serotonina. Y esto entonces se ha demostrado que puede ser por bacterias, virus y más recientemente reportes de parásitos e incluso eventos como químicos que pueden sensibilizar a estos pacientes con una prevalencia de 46 al 62% tanto en intestino irritable como en dispepsia funcional. Y así pueden ustedes observar que la sobreposición de pacientes con dispepsia e intestino irritable hace que la percepción de la sintomatología sea mayor en los que solo tienen un solo trastorno funcional. Y esto tiene mucho que ver con una interacción importante en cómo establecer la terapéutica, descubrir las causas e iniciar el tratamiento, siempre evaluando cuál es el síntoma más molesto para el paciente y dando adecuada seguimiento para que el paciente pueda lidiar mejor con sus síntomas y disminuir el número de visitas que tiene el paciente. El espectro del tratamiento es muy variado y debe de ser individualizado de acuerdo a las necesidades del paciente, que se van a basar en el eje de cuál es el síntoma predominante, el que más molesta, para poder atacarlo, y en las visitas de seguimiento ir viendo cuáles son las que quedan para que puedan llevarse a cabo combinaciones apropiadas y mantener el tratamiento por los espacios recomendados de tiempo que veremos más adelante. Entonces, la sobreposición de dispepsia funcional e intestino irritable es bastante frecuente debido a su alta prevalencia y a que comparten mecanismos fisiopatológicos, mayor gravedad de los síntomas cuando hay mayor sobreposición, y el tratamiento debe de ir orientado al síntoma más importante. Con esto yo termino esta parte de mi participación y a continuación la doctora Sofía Villar nos hará favor de hablarnos acerca de la sobreposición de un síntoma muy importante que es la distensión abdominal y que se ve agregada en diferentes trastornos funcionales digestivos. Como ya escucharon de propia voz de la doctora Villar, ella es gastroenteróloga y especialista en neurogastroenterología y tiene su práctica en el Hospital Ángeles de Acoxpa. Te dejo, Sofía, para que continúes con tu presentación. Muchas gracias, doctor. Gracias por la presentación. Y bueno, como ya comentó el doctor Enrique Cos, vamos a hablar un poquito de distensión. Y para eso hay que recordar que los trastornos funcionales digestivos definidos por Roma 4 son 33 entidades clínicas divididas en 6 dominios dependiendo del órgano afectado. Como vamos a hablar de distensión abdominal, hay que recordar que está dentro de los trastornos funcionales intestinales y que llega a afectar a más del 16 a 31% de la población. Existen dos términos de distensión abdominal y bloating, que no existe como tal una traducción al castellano, pero bloating lo interpretamos como una sensación subjetiva, es decir, que el paciente va a referir que tiene sensación de gas, atrapamiento de aire y o flatulencia y pesadez abdominal. Hay que recordar que muchas veces el paciente no entiende el término distensión, entonces hay que tratar de que nos explique con estas simples palabras como flatulencia o sensación de gas. Y existe la distensión abdominal objetiva, que es el signo, nosotros lo podemos observar en la consulta, observando un incremento circunferencial abdominal. Estas dos entidades pueden coexistir en el mismo paciente hasta en un 60% de los casos. Es muy importante distinguir entre distensión abdominal orgánica y también distensión abdominal que acompaña los trastornos funcionales digestivos. Algunas causas de distensión abdominal orgánica, aquellos pacientes, por ejemplo, con antecedentes de cirugías, por adherencias, por sobrecrecimiento bacteriano, secundario a uso de medicamentos, muy sencillo, muchas veces les estamos dando fibra a los pacientes, sobre todo fibra insoluble, y esto puede ocasionar distensión abdominal. Diferentes intolerancias a alimentos, gastroparesia y enfermedad celíaca. Y descartar las 3 Fs que también le conocemos como pseudodistensión.
Las 3 Fs quiere decir que el paciente puede tener fluido, que es ascitis en un paciente cirrótico, FAT de grasa y en feto de embarazo. Los trastornos funcionales se acompañan de distensión abdominal, principalmente el síndrome intestino irritable hasta un 96% de los casos, y se ve más en síndrome intestino irritable de tipo estreñimiento, en un 80% de los casos, y 72% existe sobreposición con síndrome intestino irritable con diarrea. Los pacientes van a referir distensión subjetiva. También en estreñimiento funcional podemos observar que estos pacientes refieren distensión abdominal en un 56% de los casos y sobre todo va a ser una distensión objetiva. En dispepsia se observa hasta un 57% de los casos la distensión abdominal y estos pacientes la van a referir como pesadez posterior a la comida en un 82% de los casos. Y como tal existe el trastorno funcional aislado, que es la distensión abdominal funcional. Recordar que por criterios de Roma 4, el diagnóstico debe de cumplir 2 condiciones. El paciente referir sensación recurrente de hinchazón abdominal o distensión visible, la cual aparece al menos una vez por semana, e hinchazón o distensión deben de predominar sobre cualquier otro síntoma abdominal. Es decir, que debe de excluirse dispepsia funcional, síndrome intestino irritable con estreñimiento funcional o diarrea funcional. Y los criterios, como ya sabemos, en Roma 4 deben de estar presentes por lo menos 3 meses de los síntomas e iniciar por lo menos 6 meses previos al diagnóstico. En esta encuesta que se hizo por el grupo de Roma 4 en este año, se acaba de publicar, en más de 70,000 adultos encuestados de 33 países y 6 continentes, los datos se recopilaron por internet y entrevista domiciliaria. La prevalencia de los criterios para al menos 22 trastornos funcionales por entrevista por internet fue de 4.3% y entrevista domiciliaria de 20.7%. Hay que recordar que las mujeres tienen predominio en los trastornos funcionales. Y aquí en México, la prevalencia de distensión abdominal es de 3.4. Si nos están viendo en otros países como Argentina, Brasil o Colombia, la prevalencia es de 2.7 al 5.2%. Y a nivel mundial, en México es parecida de 3.5% por criterios Roma 4. Recordemos que la fisiopatología de la distensión abdominal es multifactorial. Puede estar relacionada a intolerancias alimentarias y alimentos altos en FODMAPs, por hipersensibilidad visceral, disbiosis en aquellos pacientes con estreñimiento, sobre todo que tienen defecación disinérgica, alteraciones de la motilidad, sobrecrecimiento bacteriano y disinergia abdominofrénica. Últimamente estamos poniendo mucha atención a 3 mecanismos fisiopatológicos en distensión funcional, que es el incremento en la tensión de la pared intestinal, la hipersensibilidad visceral y la alteración del reflejo viscerosomático. En relación al incremento de la tensión de la pared abdominal y la hipersensibilidad visceral, hay que recordar que están los alimentos altos en FODMAPs, que es por su acrónimo en inglés, que son carbohidratos de baja absorción a nivel de intestino proximal y altamente fermentables a nivel de colon, y sus iniciales quiere decir carbohidratos que son oligosacáridos, disacáridos, monosacáridos y polioles. Estos tienen un efecto osmótico a nivel de intestino proximal. Esto hace que se incremente el acúmulo de agua, aumenta el tránsito intestinal, y aquellos pacientes que tengan ya sea hipersensibilidad visceral y trastornos cognitivos y emocionales van a ser aquellos pacientes que refieran bloating, distensión abdominal, dolor, diarrea y gas. Recordar que estos compuestos de FODMAPs a nivel del colon se fermentan por las bacterias, es decir, la microbiota intestinal, y se degradan a ácidos grasos de cadena corta y producción de gas. Estos en conjunto ocasionan, sobre todo los ácidos grasos de cadena corta, alteraciones de la motilidad, permeabilidad, activación inmune e hipersensibilidad. Y también recordar que hay otros mecanismos adicionales como liberación de serotonina y activación de mastocitos, que estos van a ocasionar hipersensibilidad en el paciente y el paciente va a referir distensión abdominal o bloating. En relación a otro mecanismo fisiopatológico, que es la alteración del reflejo viscerosomático, en un paciente que tiene alguna alteración orgánica, por ejemplo, algún trastorno realmente de motilidad, como alguna neuropatía,
Estamos hablando, por ejemplo, de pacientes con pseudoobstrucción intestinal crónica. Normalmente cuando hay acúmulo de gas, aquí podemos ver que sí hay incremento del gas intraabdominal, el paciente tiene un ascenso diafragmático, es decir, hay relajación y contracción de músculos abdominales. En cambio, en el paciente funcional, existe una alteración en este reflejo y hay una contracción diafragmática, hiperlordosis, relajación y de los músculos abdominales. Entonces el paciente hace una posición como de embarazo, pero si se fijan no hay acumulación de gas. Esto ya se ha estudiado en pacientes que tienen trastornos funcionales digestivos como síndrome intestino irritable y distensión funcional y pacientes con trastornos reales de la motilidad gastrointestinal. Se les tomó una tomografía axial computarizada con un software especial, basal, y en el momento que los pacientes tenían distensión, y fíjense cómo en los pacientes con trastornos funcionales digestivos realmente no hay un cambio significativo de la acumulación de gas. Se sabe que hay un aumento hay un poco aumento en el acúmulo de gas, menos del 25% del basal, y estos pacientes el problema es que hacen esa disinergia que les comenté, que es el descenso del diafragma y la relajación de los músculos abdominales. En cambio, el paciente con trastornos de la motilidad sí se observa una acumulación real de gas. Esto es importante que sepa el paciente porque ellos creen que tienen acumulación excesiva de gas los pacientes con trastornos funcionales. Fíjense cómo en este paciente con trastornos realmente de la motilidad aumentó 3.352 pacientes con trastornos funcionales. Para eso existe una terapia de biorretroalimentación para cambiar esa contracción que hacen diafragmática e intercostal los pacientes y también para relajar los músculos abdominales. Estas se realizan 3 sesiones, una sesión a 2 por semana y los pacientes logran la mejoría del bloating en 40% de los casos y reducción de la cintura abdominal. Entonces, es muy importante ser buenos investigadores en pacientes que tengamos en la consulta con distensión abdominal. Hay que definir que esta sea una distensión abdominal crónica, es decir, que tenga más de 3 meses. Hay que descartar las 3 Fs. A lo mejor aquí podemos identificar una de las causas. Datos de alarma es muy importante. Recordar que es anemia, pérdida de peso de más de 3 meses del 10%, sangrado de tubo digestivo y antecedentes serofamiliares de cáncer, porque alarma es muy importante recordar que es anemia, pérdida de peso de más de 3 meses del 10%, sangrado de tubo digestivo y antecedentes serofamiliares de cáncer, porque del 10%, sangrado de tubo digestivo y antecedentes serofamiliares de cáncer, porque estos pacientes, si cumplen dichos criterios, necesitamos investigar más, hacer más estudios. Y es importante pensar en el mecanismo fisiopatológico. Si está relacionado con la dieta, pues podemos hacer restricción de FODMAPs. O si está relacionado con cambios en los hábitos intestinales, hay que dividir a los pacientes si esa distensión va relacionada con diarrea. Por ejemplo, en un paciente que tiene antecedentes familiares de enfermedad celíaca, pudiéramos pensar que pudiera tener enfermedad celíaca el paciente, o relacionado con los alimentos altos en FODMAPs. El estreñimiento, acuérdense que hay sobreposiciones altas, entonces estos pacientes pueden mejorar con laxantes. Si tiene antecedentes de cirugías, hay que sospechar que no sea la distensión secundaria a algo mecánico, nos pudiéramos ayudar con la tomografía. Y si tuviera algunas alteraciones como dispepsia funcional, que el doctor Enrique Cos ya comentó los síntomas, pues en estos pacientes les iría muy bien con procinéticos. Si no está relacionado con los hábitos intestinales, podemos pensar que el paciente tiene hipersensibilidad visceral y tratarlo con neuromoduladores. Y si el paciente no responde, hay que pensar en esa alteración de reflejo viscerosomático. También se conoce a los pacientes que tienen distensión abdominal por el tiempo como distensión gástrica, cuando los pacientes refieren después de haber consumido algún alimento que presentan esa distensión 30 minutos posteriores, y podemos sospechar en obstrucción gástrica, gastroparesia, dispepsia funcional, y aquellos pacientes que su distensión es referida de más de 30 minutos a 2 horas después de ingerir alimentos, como small bowel bloater. Entonces, en estos pacientes podemos sospechar que sea secundario a SIBO, a síndrome intestino irritable, enfermedad celíaca. En conclusión, el bloating y la distensión son síntomas muy comunes.
Hay que sospecharlo, sobre todo en pacientes con sobreposición con otros trastornos funcionales. En muchas ocasiones es un síntoma muy específico, tenemos que ser buenos detectives. Entonces, número uno, tenemos que sospechar la etiología, datos de alarma y descartar una causa orgánica, una adecuada historia clínica, porque eso nos va a orientar a diagnóstico y aparte también qué estudios necesitamos para tampoco exagerar en los estudios de gabinete. El mecanismo fisiopatológico, porque el mecanismo y el tratamiento específico. Hay que recordar estos tres procesos fisiopatológicos de hipersensibilidad visceral, alteración del reflejo viscerosomático e incremento de la tensión de la pared intestinal. Muchas gracias. A continuación, vamos a platicar de un caso clínico entre el doctor Enrique Cos y una servidora y al final podemos responder todas las preguntas y dudas que surjan tanto del caso clínico como de los temas que ya platicamos. Entonces, este es un caso clínico de sobreposición y bueno, esta es una mujer de 65 años de edad que ha acudido a 3 gastroenterólogos y 2 médicos generales por sentirse con flatulencia desde hace 6 meses. Aquí les subrayo flatulencia porque acuérdense que los pacientes muchas veces no saben qué es el término de distensión o nosotros lo interpretamos de una manera diferente. Entonces sí es muy importante recalcar con el paciente qué entiende por flatulencia y también para eso nos pudiéramos ayudar con pictogramas como las imágenes que vimos en un principio de distensión. Entonces, preguntándole intencionadamente, la paciente dice que la flatulencia es que se llena de aire en la parte superior del abdomen. Como antecedentes orofamiliares, no refirió pacientes con enfermedad celíaca, por ejemplo, hablando de distensión abdominal o antecedentes de cáncer. La paciente es hipertensa, toma telmisartán y se agregó amlodipino 5 miligramos al día hace 3 meses. Les pongo en rojo el amlodipino porque acuérdense que es un calcio antagonista y en algunos pacientes puede causar estreñimiento, pensando en alguna sobreposición. Dentro de los medicamentos que refiere la paciente estar tomando se encuentran los senócidos, los antihipertensivos que ya comentamos, omeprazol, psyllium plántago y metoclopramida en ocasiones. Entonces, la paciente refiere que después de los alimentos, a los 30 minutos, se llena muy rápido y en ocasiones le duele la boca del estómago. No puede terminar una comida completa porque se siente que no digiere. Esta es una palabra que utilizan comúnmente los pacientes, entonces hay que preguntar qué es lo que se refieren con no digerir y ella dice que es llenura, así lo refiere la paciente. Y empieza la flatulencia. Como ya habíamos comentado, la paciente refiere la flatulencia como el gas, como esa sensación subjetiva de distensión. Ha perdido peso involuntario de 8 kilogramos en 3 meses. Les subrayo esto porque es importante, acuérdense, interrogar datos de alarma. Y entre los medicamentos que tomaban nos llamó la atención de que estaba tomando laxantes y ella como que nunca refirió que era estreñida. Entonces, la paciente refiere que sí, que de repente evacúa en ocasiones 1 o 2 días, a veces no evacúa 1 o 2 días o 2 veces por semana, bolas, o sea, eso quiere decir un Bristol 1 o 2, porque sacamos la escala de Bristol en el consultorio, que también es importante para guiar a nuestros pacientes, y refiere que tiene sensación incompleta de evacuación. Esto lo ha tenido toda la vida, por eso realmente no se había quejado del problema, pero refiere que ya le habían hecho una colonoscopia a los 30 años y todo estaba normal. Les subrayo aquí los 30 años porque recuerden que la colonoscopia en pacientes con estreñimiento o en general se hace después de los 50 años como un screening del cáncer de colon, apenas que haya datos de alarma como sangrado de tubo digestivo bajo, pérdida de peso. Entonces, es muy común que lleguen los pacientes con colonoscopia y siendo que no está indicado. En la exploración física, realmente los signos vitales normales, solamente llama la atención sobrepeso. La exploración tóraco-abdominal, pues sí logramos ver realmente una distensión objetiva. No vale la pena mucho en el consultorio medir la circunferencia abdominal porque obviamente esto cambia
cambia día a día, pero pues nosotros podemos objetivizar esa distensión abdominal. Y la paciente tiene una biometría hemática. Esta nos sirve porque acuérdense que uno de los datos de alarma en trastornos funcionales y en general es que el paciente tenga anemia, entonces es importante la biometría. En la exploración rectal, acuérdense que es muy importante en todas las exploraciones incluir el tacto rectal, pero más en pacientes que tienen estreñimiento. Se coloca al paciente en decúbito lateral izquierdo y bueno, se observa un pliegue cutáneo anterior. Acuérdense que puede ser como un antecedente de que tuvo hemorroides externas. Se le hace el reflejo anocutáneo, el cual está normal y tiene una maniobra de pujo contracción paradójica. ¿Esto qué quiere decir? Recuerden que cuando nosotros hacemos el tacto rectal, lo primero que vamos a encontrar es el esfínter anal externo. Si introducimos un poco más el dedo del explorador, se siente el músculo puborectal. Al pedirle al paciente que haga un pujo, en vez de que relaje y salga el dedo hacia la parte externa, el dedo del explorador se hace una maniobra de introducción por esa contracción del músculo puborectal que no relaja. Muchas veces, sobre todo los neurogastroenterólogos, tenemos en el consultorio una sonda Foley que la podemos utilizar para hacer una prueba que se llama prueba de expulsión del balón. Esta nos puede hablar de una probable defecación disinérgica, es decir, que no relaje ese músculo puborectal y esfínter anal externo. Y bueno, colocamos la sonda con 50 cc de solución de agua o solución salina. Se le pide al paciente que vaya al baño y que expulse el balón en 1 a 2 minutos. Esta paciente no logró expulsar el balón. Entonces, esto nos puede hablar de defecación disinérgica. Recordemos que esta paciente cumple con criterios diagnósticos de Roma 4 para dispepsia funcional. Refiere que tiene llenura postprandial, saciedad temprana. Y como ya había comentado el doctor Enrique Cos, para poder hacer el diagnóstico de dispepsia funcional, el paciente necesita una endoscopia de tubo digestivo alto. Pero hay que recordar que si el paciente no tiene datos de alarma, es un paciente menor de 60 años, no es necesario hacer la endoscopía y quedaría como una dispepsia no investigada. Esa sería la definición. El subtipo que tiene esta paciente es síndrome de malestar postprandial, que refiere a la paciente tener llenura postprandial molesta, más de 3 días por semana y saciedad temprana. Muchas veces hay criterios de apoyo que en este caso, por ejemplo, la paciente también refiere distensión epigástrica postprandial, pero no lo refiere como el síntoma principal. Entonces también puede ser o sobreposición o estar siendo parte también de la dispepsia funcional. Muchas veces también los pacientes se acompañan de eructos y náusea, pero si el paciente, por ejemplo, tiene vómito recurrente, pues no vamos a sospechar que estemos hablando de dispepsia funcional. Hay que descartar, por ejemplo, una gastroparesia. Entonces, esta paciente cumple con criterios de dolor epigástrico, ardor epigástrico, saciedad temprana y plenitud postprandial. ¿Tiene síntomas de alarma? Sí. Entonces, en este paciente, el siguiente paso a seguir es realizar una endoscopía. Recordar que el riesgo de malignidad en pacientes que tienen menos de 60 años con datos de alarma es muy bajo. En este paciente, el siguiente paso a seguir es realizar una endoscopía. Recordar que el riesgo de malignidad en pacientes que tienen menos de 60 años alarma es muy bajo, excepto si el paciente tiene si tiene sangrado de tubo digestivo y disfagia. Pero de todas formas este porcentaje es muy bajo, menos del 1%. Entonces se le mandó a hacer una endoscopía por la pérdida de peso, de los datos de alarma que tenía la paciente, y esta es completamente normal. De un 70 al 80% de los pacientes vamos a encontrar una endoscopía completamente normal. Se les solicitan biopsias gástricas, porque acuérdense que también hay relación con infección de Helicobacter pylori, y las biopsias duodenales se solicitan sobre todo en pacientes que estamos sospechando, por ejemplo, infección por Yarda-Lambda o enfermedad celíaca. En este caso fue porque ya se le había hecho la endoscopía. Si no la requiriera, no vamos a mandar a un paciente a hacer biopsias para descartar estas patologías.
Las biopsias de estómago fueron positivas para gastritis crónica por Helicobacter pylori y las biopsias de duodeno reportaron 15 eosinófilos por campo. Hay que recordar que los pacientes con dispepsia funcional pueden tener hasta 22 a 28 eosinófilos por campo y esto ser patognomónico de una dispepsia funcional. Entre los hallazgos endoscópicos en pacientes con dispepsia que cumplen criterios de Roma en más de 5,000 endoscopías, fíjense cómo vamos a encontrar una endoscopía normal en como les comentaba, de un 70 al 82% de los pacientes. Y las principales alteraciones que se pueden encontrar es úlcera péptica, esofagitis erosiva, esófago de Barrett, y fíjense cómo el cáncer gastroesofágico es muy bajo, menos del 0.2%. Entonces, existe controversia de a quiénes tratar por Helicobacter pylori. En dispepsia funcional es controversial, pero ¿quiénes aceptan el tratamiento inicial? El American College of Gastroenterology, el consenso de Kioto y el quinto consenso de Maastricht y Roma 4. Las indicaciones absolutas para tratar el Helicobacter pylori, hay que acordarnos estos 4 puntos, es el linfoma mal gástrico, la úlcera péptica activa o pasada, el cáncer gástrico e historia familiar de cáncer gástrico. Y obviamente si vamos a tratar el Helicobacter pylori hay que corroborar su erradicación. Las pruebas diagnósticas del Helicobacter pylori, aquí tenemos 6 pruebas. En esta paciente se hizo la prueba de patología porque mandamos a hacer la endoscopía, ya que tenía datos de alarma, pero si no mandáramos a hacer una endoscopía, de las más indicadas es la prueba de ureasa en aliento, porque tiene una sensibilidad y especificidad alta. El antígeno en ese también tiene una sensibilidad y especificidad alta. Y hay que recordar que para la prueba de ureasa en aliento, sí el paciente tiene que estar mínimo de 1 semana, 2 semanas antes sin IBP, porque nos puede dar falsos negativos hasta un 33%. La serología tiene una sensibilidad alta, pero una especificidad baja. Y la serología no se utiliza para corroborar erradicación. La ganancia terapéutica en dispepsia funcional erradicando Helicobacter pylori, de acuerdo a 2 metaanálisis, es baja de un 10%. La cifra es similar a utilizar inhibidores de bomba de protones y necesitamos tratar a 14 pacientes para que responda un paciente. Entonces, también es importante explicarle al paciente que el beneficio no va a ser a la primera semana, 2, 3, 4, sino va a ser a largo plazo hasta los 6 meses. Y si el paciente tiene una buena respuesta, este paciente no se va a clasificar como una dispepsia funcional, se clasifica como un paciente infectado por Helicobacter pylori con síntomas de dispepsia. Y pues esta es toda la gama de tratamientos que tenemos para la dispepsia funcional. En el caso de la paciente, el subtipo nos sirve clasificar a la paciente para iniciar el tratamiento. En pacientes que tienen distrés postprandial o malestar postprandial, el tratamiento indicado son los procinéticos. Es importante también indicar una dieta. No hay mucha evidencia para la dieta. Lo que se prefiere es que hagan dietas espaciadas en quintos, bajen grasas y aislar también algunos alimentos que el paciente se queje, ¿no? A veces el paciente dice que si come chile le molesta, entonces pues hay que hacerle caso al paciente. La erradicación del Helicobacter pylori hay que pensarla por las resistencias. Aquí en México tenemos resistencia dual a claritro y metronidazol, pero bueno, puede responder un paciente al tratar a 14 pacientes. Los antisecretores, sobre todo en dolor epigástrico, que serían los IBP, los anti-H2, pero los anti-H2 hay que recordar que existe taquifilaxia y la ganancia terapéutica es mejor para el IBP que el anti-H2. Otros medicamentos que podemos utilizar es la rifaximina, pero solamente hay un estudio de 2 semanas pensando en disbiosis intestinal. La capsaicina, que no tenemos en México, tampoco tenemos ricunchito e iberogás, que también son otras opciones. La acupuntura, la terapia cognitivo-conductual e hipnoterapia, y en aquellos pacientes que no responden tanto a IBPs como a procinéticos, podemos utilizar neuromoduladores. En relación al mecanismo de acción de los procinéticos, estos actúan a nivel de la neurona motora colinérgica presináptica
tenemos la clevoprida, que principalmente es antagonista de antidopaminérgico, pero es agonista de serotonina. Y al final estos procinéticos lo que quieren lograr es la liberación de acetilcolina, porque acuérdense que este es el neurotransmisor que aumenta la contracción, ¿no? A nivel gástrico sobre todo. Y bueno, recordar que la clevoprida es agonista serotoninérgico 5-HT4, que eso también ayuda a aumentar la motilidad gastrointestinal. Es un antagonista 5-HT3 que también nos ayuda a quitar la náusea, así como antagonista D2, que también tiene esa ventaja, que actúa a nivel periférico y central. Entonces, recordar los sitios de acción de los procinéticos. Los agonistas de motilina solamente me van a actuar a nivel de tubo digestivo, a nivel de antro. Y los agonistas de dopamina tienen efecto a nivel de tubo digestivo proximal, y también tienen un extra, que quitan la náusea y el vómito, porque actúan a nivel de central, el receptor quimioreceptor de la náusea y el vómito. Y los agonistas de 5-HT4 tienen efecto a nivel de todo el tubo digestivo, pero el problema es que cuando solamente son agonistas 5-HT4 no quitan la náusea. Muy bien, como ustedes pudieron escuchar de parte de la doctora Villar, pues existen una serie de herramientas de tratamiento y hemos llegado a que es la dispepsia, ¿no? En términos generales nos habló acerca de los mecanismos de algunos de los procinéticos, que en México, por ejemplo, tenemos pues, prácticamente de todas estas variedades que se mencionaron, pero vamos a hacer algún repaso en lo pertinente a la clevoprida, en donde pues en este estudio se observó que comparativamente al inicio del tratamiento la intensidad de los síntomas era mayor, al cabo de 15 días disminuyó sustancialmente y a las 4 semanas había mejorado aún más. Esto también fue evidente en términos del vómito y la náusea, cómo mejoran con el tratamiento a base de este medicamento que es la clevoprida. Entonces, en términos generales, pueden ustedes ver esta disminución de toda la sintomatología, no desglosada, sino en total, hacia el final de las 4 semanas de tratamiento. Otra importante parte que podemos utilizar en esta sobreposición con la distensión abdominal, pues por supuesto que es el uso de la simeticona, y puede estar acompañada de antiespasmódicos. En este caso, un estudio de bromuro de pinaverio observó una disminución mayor de contraparte del dolor, en el dolor abdominal y la distensión abdominal, contraparte del placebo. Entonces es alguna posibilidad, pero sobre todo en aquellos que tienen la sobreposición con el síndrome de intestino irritable. En términos de la simeticona comparativamente con un prebiótico para el tratamiento de la distensión abdominal funcional, este estudio multicéntrico aleatorizado con el prebiótico APT-036 contra la simeticona, ustedes pueden observar que hubo una diferencia estadísticamente significativa en la mejoría del síntoma con el prebiótico comparativamente de cuando se trató con la simeticona. Ahora, ¿qué pasa? Vamos a volver al caso de nuestra paciente. En la evolución se le indicó a la paciente que realizara comidas en quintos, decimos nosotros, o sea, en lugar de 3 veces al día, que dividiera la misma cantidad de alimentos para comerlas 5 veces, bajo en grasas por el efecto de la grasa en el retraso en el vaciamiento del estómago. Se administró clevoprida con la combinación de simeticona y una cápsula antes de los alimentos por 4 semanas. Luego regresa a la consulta al mes y refiere que se mejoró la llenura, pero la distensión abdominal persiste, se ve distendida. Ella dice que con el vientre muy abultado, panzona, decimos, y ha tenido que aumentar la dosis de laxantes. Y esto es porque, bueno, esta paciente está tomando senócidos, también toma plántago. Una vecina le recomendó que utilizara polietilenglicol, y entonces ahora ya no está teniendo tanto problema por los síntomas gastrointestinales,
gastroduodenales, sino más bien ahora por síntomas intestinales en el colon, ahora es estreñimiento. Por esta razón, este es su diario de evacuaciones. Vean que en una semana reporta 4 evacuaciones, 3 de ellas son Bristol 1 y 2, estas dos, y la evacuación fue incompleta en una de esas 4 ocasiones, pero en todas utilizó el laxante. De tal suerte de, bueno, esta paciente puede cumplir con algunos criterios cumple con criterios de estreñimiento. Entonces ahora su queja principal es la distensión. Ya les decía la doctora Villar que habría que descartar que no existan otras causas. Esto es evolutivo, no quedarnos con el mensaje de, bueno, ya lo hice hace 3 meses que vi a esta paciente, ahora no volverlo a hacer, hay que volver a cerciorarnos que no existen otras situaciones que ocupan la cavidad abdominal. Y luego, entonces, evaluar a esta paciente con la distensión y el estreñimiento en específico. Recuerden que también para la distensión están gente que puede tener alteraciones en sus hábitos intestinales, la líquido de ascitis, que puede existir una obstrucción física en el tracto gastrointestinal, que haya problemas de obesidad, sobre todo central, que exista una alteración de contracción paradójica a nivel diafragmático, incremento de la sensibilidad, problemas neuromusculares en el tracto gastrointestinal, como la gastroparesia y la ingesta o síntomas relacionados al exceso de gas. Entonces, esto siempre se tiene que descartar en el abordaje de esta paciente con distensión. Resaltamos estreñimiento porque además es un síntoma acompañante. Y es que la distensión relacionada con el estreñimiento, en este estudio muy interesante en donde se hizo una prueba de expulsión del balón, es decir, se colocó un balón a nivel rectal, inflado con 50 mililitros de agua y se pidió al paciente tratarlo de expulsar. Y hay que mencionar que aquel que no puede llevar a cabo la expulsión tiene una sensibilidad de 88%, una especificidad de 89% para que tengan un problema de disfunción del piso pélvico. Y en aquellos pacientes que tienen este problema de distensión abdominal y que no tienen un adecuado vaciamiento de su recto, podría estar involucrado en que se desarrolle esta sintomatología. Y también es importante mencionar que aquellos pacientes con distensión abdominal y que no expulsan el balón, pues tenían entonces mayor congregación en ese grupo comparativamente de los pacientes con estreñimiento, pero que no aquejan de distensión abdominal. Y entonces en aquellos pacientes que tienen una alteración de la prueba de expulsión del balón, o sea, no lo pueden lograr expulsar esta sonda en menos de 1 minuto, y tienen distensión abdominal, entonces esto se ve con una diferencia mayor en ese grupo comparativamente de los que solo tienen distensión abdominal. Y bueno, esto también es importante que se puede sobreponer en aquellos pacientes que tienen síndrome de intestino irritable con estreñimiento. Y en este grupo vean ustedes que hay trastornos de la acomodación en pacientes con síndrome de intestino irritable con estreñimiento. Se conglomeran más el radioisótopo marcado en este caso, en el paciente con trastorno funcional, en este caso intestino irritable, comparativamente de una distribución más heterogénea en los sujetos sanos. Entonces, esto nos da la noción de que los pacientes con intestino irritable también tienen un amoldamiento o una, respuesta de acomodación de su colon diferente a la que tienen los sujetos sanos, sobre todo entre el colon ascendente y el colon transverso. Entonces, tenemos que ser, como dijo la doctora Villar al principio de su presentación, buenos detectives, y tratar de evaluar cuál puede ser el mecanismo fisiopatológico que más molesta al paciente: gas excesivo, estreñimiento, problemas de acomodamiento después de los alimentos, sobre todo a nivel del tracto digestivo superior,
tratarlo y ser evolutivos en el manejo para tratar de discriminar cuál tiene o cuál no tiene un problema y en este caso tratarlo de manera directa. Con esto termino esta parte de la presentación y vamos a pasar a las preguntas que han hecho favor ustedes de enviarnos a través de la plataforma. Muy bien, de nuevo ya regresamos ahora para acotar ciertas preguntas que nos han hecho favor de enviar y bueno, sin más preámbulo, tendremos alrededor de 10 minutos para estas preguntas y le quisiera hacer la pregunta a la doctora Villar, de acuerdo a su plática, ¿con qué frecuencia se presenta la dispepsia con sobreposición en la distensión abdominal? Sí, como habíamos comentado, es muy alta la sobreposición. Aquí en México hay estudios que ha reportado hasta el 50% y los pueden reportar sobre todo de distrés postprandial hasta un casi 80% de los pacientes. Entonces es muy común. Y aquí lo importante es obviamente ir dirigido al síntoma más molesto para el paciente, ¿no? O sea, si el paciente está refiriendo realmente que es más distrés postprandial, pues tratamos ese y secundariamente puede mejorar la distensión abdominal. Sí, de hecho, pues esto varía mucho de región en región. La verdad es que el mecanismo fisiopatológico que lleva a esta distensión abdominal en cualquier trastorno funcional digestivo, pero en particular en la dispepsia, es poco bien entendido. Hay estudios, por ejemplo, de Jan Tak, que es un experto en dispepsia, en donde han hecho la distensión del balón en pacientes que se aquejan de distensión abdominal y realmente el volumen de aire que pueden distender en el balón, en el paciente que se queja contra el que no se queja de distensión abdominal no varía mucho. Entonces probablemente hay otros mecanismos que no conocemos muy bien y él hasta propone que probablemente mucho de esta distensión abdominal es relacionada con trastornos de la interacción por reflejos del duodeno provenientes, ¿no? ¿Cómo identificar la distensión abdominal relacionada con dispepsia y con síndrome intestino irritable? Yo creo que aquí quiere decir que si hay algún marcador, Sofía, para esto, un marcador biológico o algún estudio que tú puedas mandar a hacer. Pues acuérdense que para hacer los diagnósticos de trastornos funcionales son los criterios Roma 4 y son criterios positivos, o sea, tenemos que ir palomeando, como nos dice Roma 4, por ejemplo, hay que ver cuál es el síntoma principal del paciente. Si el paciente se refiere a dolor abdominal y está asociado con cambio en los hábitos intestinales, Bristol, más aparte distensión abdominal, pues obviamente ese paciente tiene síndrome intestino irritable, distensión abdominal y a lo mejor también se queja de llenura postprandial. Realmente acuérdense que para los trastornos funcionales no hay que hacer estudios exagerados, o sea, lo mínimo que se puede hacer, sobre todo en pacientes que tienen datos de alarma. Pero si el paciente, por ejemplo, tiene un síndrome intestino irritable con diarrea, lo que sí necesitamos hacer mínimo, por ejemplo, es una biometría hemática, por lo que habíamos comentado de la anemia, porque acuérdense que de las principales causas de anemia son pérdidas gastrointestinales. Hay que sospechar también en enfermedad celíaca y bueno, no es necesario ir a hacer una endoscopia y una biopsia, hay que pedir anticuerpos antitransglutaminasa tisular IgA, niveles de IgA, y también se pide calprotectina fecal para descartar también enfermedad inflamatoria, pero es cara y podemos utilizar, por ejemplo, proteína C reactiva y esta debe de estar menos de 0.5. Pero hay que individualizar a los pacientes. Entre menos estudios hagamos es mejor porque también aumentamos el estrés en estos pacientes. Entonces, síntomas positivos en ausencia de datos de alarma. Muy bien. Sí, complementar, bueno, que ustedes no pueden en el panel de todos los estudios que pueden enviar a su paciente a un laboratorio, bueno, pues ninguno será concluyente de esto, más bien es descartar con base a la historia clínica, como bien lo menciona la doctora Villar. Y bueno, aquí me preguntan que el papel de los procinéticos en la eliminación del gas, pues realmente, en términos generales, pues el gas, nosotros producimos alrededor de 1.200, 1.500 mililitros de gas al día.
y afortunadamente no lo depuramos ni por la parte superior ni por la parte inferior, sino que cerca del 90-95% de este gas es reabsorbido a través de capilares del tubo digestivo hacia la circulación y posteriormente son convertidos en dióxido de carbono, que por último tendrán que ser exhalados en el aliento. Entonces, la gran mayoría de este gas es así como sale. Entonces, la visión de tener un procinético para mover ese gas, pues realmente no todo ese gas se queda ahí en el tracto gastrointestinal, pero puede ser una parte del tratamiento, ¿no? En este caso. Sí, o sea, Sí. yo creo que ahí también sí pudieran ser una alternativa, sobre todo los enterocinéticos, pero en pacientes que tienen un trastorno real de la motilidad, una neuropatía, una miopatía, ahí sí pudiera servir. Sí, claro, aquellos que tienen una disfunción muy grave de la motilidad de su tubo digestivo, pues sí, el procinético asociado incluso a antiespumantes como la simeticona, pues puede ser de bastante utilidad. Te preguntan, doctor Villar, ¿se puede asociar un IBP con un procinético y cuál sería el caso ideal para hacerlo? Muy bien. Realmente no hay una guía ¿Me que escuchan? diga que combinemos un IBP con un procinético. Realmente sí lo podemos hacer y sí lo hacemos.